Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Bogotá. Somos The News, la señal para toda Latinoamérica. Es hora de hablar también de la situación que se está presentando en Colombia con el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, sus últimas declaraciones en la locución que ocurrió ayer en horas de la noche. El presidente Petro tildó de traidores de la patria a los opositores que pidieron veeduría internacional por la condena de Álvaro Uribe Vélez. Veamos a continuación sus declaraciones. La irrespetan todos los días, diciendo que él no debe estar preso. Yo no me voy a meter en eso, ni voy a decirle si sí o si no. Pero a la justicia se le respeta en Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van allá a destruir la justicia en Colombia. Traidores a la patria, no oposición. Una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, como quieran, y los jueces deben ser libres de lo que decidan, libres completamente, no jueces con miedo, no jueces pensando que los van a matar, o arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar, por hacer justicia en Colombia. Así nos mataremos entonces todos, porque para la paz tiene que haber justicia. Y justicia habla en Colombia, cualquiera que sean sus decisiones, que este presidente las protegerá. Y aunque el presidente Gustavo Petro ha dicho que no iba a intervenir en la decisión del fallo de la jueza 44 Sandra Heredia sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues aquí lo estamos viendo que sí está interviniendo. Justamente vamos a hablar directamente con el director del Partido Centro Democrático en Colombia, el doctor Gabriel Vallejo, que nos acompaña directamente desde el eje cafetero. Doctor Vallejo, gracias por estar con nosotros aquí en The News. Sergio, un saludo para usted, para toda la audiencia de The News en Latinoamérica. Muchas gracias por permitirme estar en este medio. Bueno, ¿cómo califica usted, doctor Vallejo, estas declaraciones del presidente Gustavo Petro, donde los tilda de traidores a la patria, justamente cuando una delegación del Centro Democrático ha ido a Estados Unidos para que los entes internacionales puedan tener la lupa de lo que ha sido todo este proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué le responde usted al presidente Gustavo Petro? Pues la verdad, Sergio, muy desafortunado. Yo creo que el presidente Petro sigue mintiendo, una actitud absolutamente cínica. Se le olvida al presidente Petro que el grupo terrorista M-19, al que él pertenecía en los años 80, realizó quizás uno de los magnicidios más grandes que ha tenido la historia republicana de Colombia, que fue el asesinato de los magistrados y de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Quien ha irrespetado a la justicia en Colombia ha sido él y su grupo terrorista. Se le olvida al presidente Petro, Sergio, que cuando al presidente Trump lo condenan, él se inmiscuye abiertamente en la justicia norteamericana. No, yo creo que el presidente Petro sigue disvariando y hay que recordarle que ha sido él quien ha irrespetado a la justicia. Nosotros respetamos la justicia colombiana, acatamos los fallos judiciales, pero no puede tener la más mínima duda los colombianos y los ciudadanos en el mundo entero que vamos a agotar las instancias que por ley nos corresponden, Sergio. Sí, claro, doctor Vallejo, ¿usted considera que desde el Ejecutivo, desde el presidente Gustavo Petro, está minimizando esa preocupación que ustedes tienen justamente sobre este fallo a quien es, pues naturalmente, el líder del Centro Democrático y de la oposición en Colombia? Claro, Sergio. Primero se está inmiscuyendo y está presionando. No le queda bien a un jefe de Estado, a un presidente de la República, opinar sobre fallos judiciales y menos aún sobre un expresidente de la República, hoy líder de la oposición. No le queda bien al presidente Gustavo Petro presionar a la justicia colombiana e inmiscuirse en los fallos judiciales. Yo creo que le hace daño a la institucionalidad de este país que el presidente de la República haga y emita este tipo de juicios. Nosotros lo que hemos dicho, Sergio, es que respetamos y acatamos el fallo, no lo compartimos. Creemos que se está condenando a un hombre inocente, como es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Creemos que se está instrumentalizando la justicia colombiana para fines políticos. Y por eso tuvimos este fallo de primera instancia, en nuestra opinión equivocado,
con un tufillo de sesgo político, que estamos agotando las instancias. Estamos presentando el recurso de apelación, interpusimos unas acciones de tutela y creemos que la justicia colombiana va a declarar inocente a Álvaro Uribe como corresponde. Si el fallo es en derecho, Sergio, si el fallo es en derecho, el presidente Uribe debe ser declarado inocente de cualquier delito, o por lo menos de los delitos que se le están acusando. Aquí en este momento, por supuesto, doctor Vallejo, este es un proceso que va a tener larga data. Vamos a tener varios días, varios meses y hasta posiblemente años que seguiremos hablando sobre este proceso al expresidente Álvaro Uribe Vélez. En este momento lo estamos entrevistando en la prensa internacional. ¿Cuál es ese mensaje que usted le da a la comunidad internacional sobre este fallo del presidente Uribe? Y justamente cuando algunos integrantes del Centro Democrático han viajado para poder tener esta situación, como esta alerta por parte de la comunidad internacional. Sergio, básicamente lo que queremos decirle al mundo entero es, primero, que se está condenando a un hombre inocente en primera instancia en Colombia, a Álvaro Uribe Vélez, que ha dedicado su vida entera a servirle a Colombia con amor, con decencia, con honorabilidad. La justicia colombiana está siendo instrumentalizada por los adversarios políticos, por los contradictores políticos de Álvaro Uribe Vélez, para perseguirlo políticamente. Nosotros creemos en la justicia colombiana, se lo digo como ciudadano, como abogado, como dirigente político. Creemos en la justicia colombiana, pero creemos que la juez 44 penal del circuito de Bogotá se equivocó en su fallo. Su fallo del pasado lunes, de la semana pasada, del viernes en la condena, es un fallo equivocado, con enormes errores de valoración probatoria. Estamos agotando los recursos procesales, Sergio, en Colombia, el recurso de apelación, esperaremos que decida el tribunal y agotaremos el recurso de casación de ser necesario, pero también acudiremos a las instancias internacionales de las cuales ya hemos venido acudiendo para que monitoreen este proceso, Sergio. A nosotros nos preocupa que la justicia colombiana sea instrumentalizada para perseguir políticamente a Álvaro Uribe Vélez o a cualquier colombiano, Hoy, el máximo líder de la oposición en Colombia fue puesto preso por una juez de la República, violando los precedentes jurisprudenciales que ya la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia habían determinado las circunstancias en las cuales en un proceso penal se debe privar de la libertad. Esas condiciones fueron violadas en la primera instancia y estamos dando la pelea, Sergio, para obtener la liberación inmediata del presidente Uribe, que fue preso mediante la figura de prisión domiciliaria. Doctor Vallejo, estas afirmaciones que se tienen desde la presidencia de la República en una alocución por parte del presidente Gustavo Petro diciendo que ustedes serán traidores a la patria, ¿considera que estos señalamientos podrían tener algunas repercusiones a los miembros del Centro Democrático? Es decir, es que venimos del pasado 7 de junio de un atentado contra uno de los miembros del partido, que es Miguel Uribe. ¿Ustedes no temen por este tipo de señalamientos a su integridad, a la de su propia familia? Claro, Sergio. Es que las palabras de Gustavo Petro se están convirtiendo en balas en Colombia. El presidente Petro, de manera irresponsable, nos estigmatiza permanentemente. La estigmatización no es de ahora. La estigmatización de él como presidente de la República arrancó desde el primer día, desde el 7 de agosto del año 2022. Y esta estigmatización, este ataque permanente a la oposición, que ha sido denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido denunciado ante los diferentes organismos internacionales, pues ha venido trayendo unas consecuencias muy graves. Una de ellas, el atentado contra Miguel Uribe, las amenazas permanentes a los miembros del partido de oposición. Nosotros tuvimos una reducción del 40% en las elecciones del 23 de candidatos por miedo, por temor a ser asesinados en Colombia, Sergio. Pero yo vuelvo y repito, aquí lo que nosotros rechazamos son unas palabras irresponsables de Gustavo Petro. Al mundo hay que decirlo, al mundo hay que decirle que Gustavo Petro, presidente de Colombia, perteneció al grupo terrorista del M-19, que en el año 1985, nada más y nada menos, se tomó el Palacio de Justicia y asesinó a los magistrados de la Corte Suprema. Ese no es un tema menor.
¿Qué más acto de irrespeto a la justicia que ese, Sergio? Él no participó de ese atentado directamente, ¿sabe por qué, Sergio? Porque días antes lo habían capturado con armas y con artefactos explosivos. Por eso no pudo participar el día de la toma y del magnicidio del Palacio de Justicia. Pero Gustavo Petro se le olvida que quien ha irrespetado a la justicia colombiana ha sido él, que 30 años atrás, o 40 años atrás, perdón, participó de la toma del Palacio de Justicia indirectamente, pero su grupo terrorista lo hizo. Esas palabras de Gustavo Petro son irresponsables, Sergio, sin duda alguna, y pone y aumenta en peligro la vida de nosotros, quienes estamos en la oposición política en Colombia. Doctor Vallejo, ustedes mañana están convocando a una marcha en Colombia para poder estar como a favor del presidente Álvaro Uribe Vélez y en desacuerdo con la decisión de la jueza Sandra Heredia. ¿Cómo tienen la logística, doctor Vallejo? ¿Desde qué horas y en qué ciudades? Tenemos entendido también que fuera del país se van a realizar concentraciones. Sergio, nosotros hemos denominado esta marcha y esta manifestación pacífica como la marcha de la libertad y la democracia, porque Colombia está bajo amenaza de una dictadura neocomunista. Lo hemos también advertido ya desde hace unos meses. Colombia está bajo una amenaza permanente de un gobierno que lo único que ha hecho es atacar las instituciones que durante tantos años y con tanto esfuerzo hemos construido los colombianos. Esta marcha de la libertad, por la libertad y la democracia, en apoyo al presidente Álvaro Uribe, por supuesto, pero también en apoyo a las instituciones colombianas, a esa democracia que no es perfecta, pero que nos ha permitido como país avanzar. En más de 33 ciudades, oiga esto, Sergio, 33 puntos de Colombia saldremos los colombianos, no solamente los del Centro Democrático, no solamente el uribismo, sino millones de colombianos vamos a alzar la voz de manera pacífica, diciendo que estamos dispuestos para defender la libertad y la democracia de este país. Mañana, en diferentes horarios, algunas ciudades a las 8:30 de la mañana, a las 9, otras a las 10 de la mañana. Vamos a tener en el exterior, en Houston, en Miami, en Nueva York. Vamos a manifestarnos pacíficamente para decirle al mundo entero, para decirle a Gustavo Petro y a su gobierno que los colombianos estamos dispuestos a luchar y a defender la libertad, que estamos dispuestos a seguir construyendo a Colombia y que vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para evitar que Colombia caiga en una dictadura neocomunista como la que tenemos al lado, como la que vemos en algunos países centroamericanos y de una isla en el Caribe como Cuba. Los colombianos no nos vamos a dejar arrebatar a Colombia, Sergio. Muy bien, pues doctor Vallejo, gracias por estar con nosotros aquí en DNews, comentarle a toda nuestra audiencia en Latinoamérica lo que está sucediendo en Colombia y sobre todo esta tensión política frente al fallo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y también los últimos señalamientos por parte del presidente Gustavo Petro. Un feliz resto de día para usted, doctor Vallejo. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica y a DNews por esta invitación. Muy bien. El director del Partido Centro Democrático que nos daba a conocer toda la situación.